Fonoquinesis. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y este episodio es bastante especial porque, como sabrán, hemos estado un poquito desaparecidos, hemos estado un poquito ausentes en esto del podcast, pero es porque les traemos bastantes sorpresas nuevas, ¿verdad? Mi buen Paquito, ¿cómo estás? Así es, hola Sergio, ¿qué tal a todos? La primera sorpresa es que ya estamos en el mismo estudio, como podrán ver, lo cual cambia mucho la fisonomía del programa, ¿no? Bueno, y esperemos que así sea a largo plazo, todavía estamos ahí ajustando algunas cosas, de hecho con la mudanza de Sergio, pero Así es. ahí vamos, ahí vamos. Sí, la verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí. Los que no saben, nosotros residimos en la bella ciudad de Barcelona. Y bueno, desde el principio del podcast había sido un poco complejo porque lo hacíamos como recuerdan por Zoom o teníamos este tipo de conversaciones en línea, ¿no? Entonces la verdad es que me da mucho gusto que podamos tener ya esta conversación en persona, ¿no? Gracias a KW Radio que nos dan el espacio para poder tener esta conversación. Y bueno, ya nos verán más a menudo, ¿no? Por estos lares, como diríamos en México. Así es, así es. Bueno, pues aquí estamos, de hecho, en el mero corazón de Barcelona, estamos en el centro de la ciudad, en el Born, ¿no? Entonces un gusto estar grabando. Y bueno, hoy les tenemos un tema bastante especial, dos motivos, ¿no? Para hacer esta grabación. Uno es, lo va a decir acá Sergio, ¿no? Sí, básicamente estábamos hablando el otro día, mi buen Paquito y yo, y justo estábamos hablando de qué queremos seguir hablando en el podcast, ¿no? Y hace una semana, ¿no? Keith Levine, uno de los fundadores de The Clash y justo de Public Image Limited, murió. Sí, bueno, una semana para nosotros. Sí, claro. Que aclarar, ¿no? Que Exacto. para ustedes va a ser un poquito más, cerca de un mes, ¿no? Así es. Y bueno, la muerte de esta persona tan importante Bueno. para la escena del punk y para la música en general, ¿no? Realmente nos hizo tener una discusión interesante y bueno, también coincide, ¿no? Que es el 20 aniversario de la muerte De Joe Strummer, ¿no? Que también por eso acá hasta nos pusimos el London Calling Así es. De camiseta para el día de hoy, ¿no? Sí, Joe Strummer va a morir el 22 de diciembre de 2002, ¿no? Una pérdida que se resintió bastante, ¿no? Porque era la última gran figura de ese momento del punk, ¿no? O sea, no digo la última que estuviera viva, ¿no? Sino que el que representaba la última banda que había generado mucho ruido en la escena punk y además, digámoslo así, prácticamente la que clausuró el movimiento, ¿no? Al menos en aquel momento, ¿no? Ya después aparece el happy punk y estas variaciones que a mí la mayor parte no me gustan. Uh-huh. Pero digamos, de aquella época es la única que experimentó a tal grado que hasta vivió mucho más años que el resto de las bandas, ¿no? Los Sex Pistols grabaron un par de discos, ¿no? Vaya, fueron infinidad de bandas que desaparecieron, hoy en día incluso sobreviven pocas, están todavía por ahí tocando The Addicts y bandas así, pero en realidad son pocas las que sobrevivieron porque pues obviamente uno se cansaba de que sonaban igual casi todo el tiempo, ¿no? Y The Clash fue la que más experimentó a nivel sonoro, ¿no? Entonces la muerte de Stromer fue muy sensible hace 20 años. Sí, realmente, justo como lo estás diciendo, creo que hay que enfatizar de Joe Strummer muchísimas cosas en principio, porque él, cuando era muy jovencito, gracias a sus padres, ¿no? Su padre se movía mucho por trabajo y él llegó a vivir en muchísimos países en realidad cuando era muy pequeño. Uno de ellos, la Ciudad de México. Sí. De hecho, él vivió un poco de tiempo en la Ciudad de México, ¿no? Y él hablaba de que estudió en una escuela donde pues nadie hablaba inglés. Y realmente yo creo que este involucramiento en estos ambientes, ¿no? Multiculturales hizo que Joe Strummer realmente siempre tuviera como esta curiosidad de escuchar música que no solo era de Inglaterra y además de abordar temas que no solo pertenecían a los problemas de Inglaterra. Y yo creo que es por eso que The Clash, a diferencia de muchas de las bandas de la primera ola del punk, no solo evolucionaron, sino que se han quedado en ese imaginario y que además crecieron tanto y tuvieron tanto éxito en Estados Unidos, que era también uno de los problemas más grandes que tenían las bandas de punk de Inglaterra, que les costaba mucho romper el mercado estadounidense y The Clash lo logró, yo creo que por eso, porque apelaron bastante a los problemas de todo el mundo, no solamente de Inglaterra, ¿no? Sí, es indudable, ¿no? Finalmente todo el movimiento punk tiene mucho que ver con la clase trabajadora, de hecho no perdamos de vista, ¿no? Que en realidad la forma de vestir proviene mucho de ahí, ¿no? Las botas son botas de trabajo, la ropa rota tenía que ver mucho con que era así terminaba la ropa de sus padres. Son una generación que eran hijos de obreros o de mineros en mayor medida,
¿no? Y que obviamente habían sufrido los abusos del sistema, ¿no? Claro. Entonces justo, ¿no? En esta forma de levantarse aparece como una forma de estética. Entonces apelan a una serie de cuestiones que tienen que ver con la clase trabajadora inglesa, ¿no? Y que bueno, después se traduce de otra manera en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con las primeras bandas que empiezan a aparecer en la zona de California. Pero como dice Sergio, ¿no? The Clash apeló a esa misma clase trabajadora, pero lo llevó a otros extremos. Y que como dice también Sergio, no tiene mucho que ver con esta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que Stromer nace en Ankara, ¿no? Así En es. la capital de Turquía, el 21 de agosto de 1952, ¿no? Y que, si mal no recuerdo, su padre era militar, propiamente, y que era por eso que estaban mudándose constantemente, y de hecho terminan entre otros lugares en Jamaica y México, lo Ujú. cual influencia a nivel musical, ¿no? Sí, o sea, más que nada también eran diplomáticos, ¿no? Diplomáticos, exactamente, perdón. Es importante recalcar que si bien Joe Strummer no viene de la clase obrera, sí que conectó muchísimo con estos movimientos desde muy pequeño. En específico, él habla de que sus padres lo metieron en uno de estos internados, ¿no? En internados privados, ¿no? Para niños, pues, de militares o de gente que estaba como en la política y todo esto, y que desde ahí se dio cuenta de que, pues, no podía quedarse con sus padres para depender, ¿no? O sea, Ujú. realmente él tenía que buscar su propio camino y desde ahí, pues, se notaba cómo él podía mover muchísimo a la gente, ¿no? Sí, O sea, realmente hablan que era un niño muy movido, ¿no? Y también se habla un poco de la relación con su hermano, ¿no? Que es bastante interesante también. así es, y habla mucho de la sensibilidad, ¿no? Que tenía, bueno, cabe señalarlo, ¿no? Bueno, su hermano David, Ujú. nada más hay que aclarar que se apellidaban Mellor, ¿no? Originalmente, de hecho, él se llamaba John Graham Ujú. Mellor, era el nombre verdadero del señor Joel Stromer. Em, pero sí, entre la relación con el hermano y la sensibilidad de ambos, ¿no? O sea, porque pues obviamente desde un principio y desde muy pequeño que viven en Jamaica, ¿no? Se empieza a clavar con el reggae, ¿no? Y que en The Clash sobre todo se nota mucho, ¿no? Porque The Pogues, bueno, pasó por tres bandas Joe Strummer, ¿no? Que Así fue The es. Clash, ¿no? Después estuvo en The Pogues, que también es la banda de este. Ay, se me acaba de olvidar su nombre. Ahora me acordaré del nombre del vocalista original de The Pogues, pero que también es un músico famosísimo, ¿no? Que de hecho también Julian Temple, de quien hablaremos en un momento, hizo un documental recientemente acerca de él, Claro. y termina con The Mezcaleros, ¿no? Entonces, Stromer, ¿no? Entonces ahí se ven incluso mucho sus influencias musicales. También es importante recalcar que antes de The Clash tuvo una banda que se llamaba Los One Oneers. Ay, Y esta cierto, están banda los One es Runners, claro. importantísima para el nacimiento del punk. De hecho, los Sex Pistols, que muchos consideran ser como los papis del punk en Inglaterra, le abrían a los One Oneers antes de que los Sex Pistols realmente tomaran carrera. Lo que pasa es que los Sex Pistols, o sea, rompieron absolutamente todo y fue que crecieron muchísimo. De hecho, gracias a que Joe Strummer ve a los Sex Pistols, deja a los One Oneers y dice, ¿sabes qué? O sea, lo convencen, Vamos por ¿no? aquí, claro. Exacto, lo convencen, justo, o sea, lo convencen y ya de ahí se mete a The Clash, ¿no? O sea, justo estábamos hablando de Keith Levine, él es el que lo convence, él Sí, es el que le dice, sí. ¿sabes qué? Deberías de hacer esta banda, o sea, veo tu rollo y él deja todo atrás, ¿no? Porque él tenía como más una idea específica de qué música quería hacer y de ahí es que entra The Clash y bueno, pues el resto. Sí, porque cabe señalar que además, por ejemplo, Mick Jones era el que era más músico del guitarrista, ¿no? Sí, El primer guitarrista de Clash, él es el que era más músico, digámoslo así, de The Clash. Él ya había pasado por varias bandas, ya había intentado con varias bandas, claro. no había amarrado, y es Kit, ¿no? El que justamente dice, bueno, a ver, ¿qué pasa si juntamos estos dos? ¿No? O sea, ¿qué pasa si ponemos estos dos en el mismo lugar, ¿no? Y de ahí aparece The Clash, que como dice Sergio, ¿no? Ya apuntaba más hacia los intereses de Joe Strummer. Shane McGowan es el otro Ah, vocalista, es el vocalista original de The Pogues, maravilloso Shane McGowan. mm. Ya, perdón. No, no, es bueno, es bueno. Qué bueno que aclaras porque si no nos van a matar aquí en el podcast, nos van a decir, ¿cómo que no sabían cómo se llamaba el vocalista? Pero bueno, nombres, Exactamente. fechas, a veces se complica la cosa. Pero justo lo que estabas diciendo de Julian Temple, ¿no? O sea, que es como, ese documental es maravilloso. Sí, para los que nos están escuchando, el documental se llama Joe Strummer. Ay, se me acaba de olvidar bien. Otra vez volvemos a lo de los No pasa nombres, nada, no pasa títulos y nada. todo esto. Pero es que es un documental maravilloso, ¿no? Que se llama ah, Joe Strummer, The Future is Unwritten, ¿no? Así es, Cabe señalar, Julian Temple, ¿no? Para hablar un poco, para ahorita que vamos a empezar ya a hablar de la parte cinematográfica y de video de The Clash, ¿no? Porque justo. finalmente no queremos perder de vista la parte
más cinematográfica de fonoquinesis. Hoy sí estamos en los dos reinos, ¿no? En el del Sí. sonido y en el del movimiento. Entonces, Julian Temple es un director sobre todo de documentales, aunque tiene también películas. Él dirige, de hecho, este musical basado en parte de la obra de Bowie que se llama Ya. Absolute Beginners. No, y tiene videos musicales No, también. mucho video musical. Ujú. Y justo iba a ese punto, ¿no? O sea, sobre todo su carrera se ha basado en dos grandes temas, ¿no? Hay dos grandes tópicos para Temple. Es la música, uno, y en particular la música rock, con todas sus variaciones, Claro. y otras son ciudades. Sí, No sí. dice que son sus dos grandes obsesiones. Incluso él cuando fue a México, porque hubo un homenaje, una retrospectiva de su trabajo en la Cineteca Nacional de México hace ya su buena cantidad de años, pero tampoco tantos. Pero debe haber sido como por 2015, una cosa por Ah, el bueno, o estilo, sea, no tanto. 2016, tampoco tanto. Ya. Pero Temple decía, ¿no? Que, que un poco lo que lo llevó a hacer documentales sobre ciudades fue el hecho de que los documentales sobre música y en particular sobre los rockeros le pasaba siempre lo mismo, ¿no? Hablar del origen de la banda, cómo empezaron a pegar, cómo las drogas, el alcohol y las enemistades los destruyeron, cómo se separaban y cómo alguno había muerto y cómo los demás habían acabado muy tristes, ¿no? O el grupo seguía de alguna forma, ¿no? Entonces dice, vaya, vaya, o sea, dice, llegaba un punto en que la estructura de esos documentales, por más que yo quisiera hacer variaciones, no se podía tanto, ¿no? Él se hizo famoso porque, si ustedes recuerdan o han escuchado hablar, y si no, véanlos, de hecho, gran parte, creo que hasta hace un tiempo estaba disponible en YouTube completo, Sí, yo lo vi en YouTube. el de Joe Strummer. Ujú. Mira, ya está ahí también en YouTube, pero Sí. me refería a que el primer documental que hace este famoso a Temple, él es el que hizo el documental sobre los Sex Pistols en Río de Janeiro. Ah, sí es cierto. Ajá, en los 70, ¿no? Él iba con la gira. Entonces, y de hecho nos contaba también en Cineteca que de hecho en aquel momento a los Sex Pistols se les olvidó que él iba y lo abandonaron en Río de Janeiro. Todo el Ya. mundo, porque ya sabemos que estaban ya en una época en que las drogas y todo esto ya los habían afectado rotundamente. Claro. Entonces se meten en problemas porque además ya estaba Sid Vicious como parte de la banda, lamentablemente, ¿no? O sea, Ya, digo, ya. perdón que haya muerto en las condiciones que murió, etcétera, pero fue el que terminó por destruir a los Sex Pistols, Mm, ¿no? Eh, toda la banda se regresa a Inglaterra y se les olvida que Temple está ahí, ya. ¿no? Entonces pasó por una serie de movidas el pobre hombre así, pero tremendo, ¿no? Y ya pues, con el paso de los años que empieza a aparecer el video como una opción para promover bandas, ¿no? Ujú. Para mover a las bandas, pues él empieza a dirigir videos musicales, ¿no? O sea, es una sensibilidad muy musical la de Temple, ¿no? De hecho, cuando uno habla, bueno, más bien cuando uno lo escucha hablar, porque no es que lo hayamos entrevistado ni nada, sino que el par de conferencias que había en México fueron muy interesantes justamente por eso. Em, y que de hecho, como en la parte anecdótica, es que cuando vimos justamente este documental, el de Joe Strummer, Ujú. en la Cineteca, él se sentó junto a mí. Ah, sí, te tocó ahí. Entonces yo estaba así, bajó del podio, bueno, bajó de la mesa y se sentó junto a mí, entonces yo estaba nerviosísimo, ¿no? O sea, dije, más vale que me guste, ¿no? Ya, No, ya, porque ya, si ya. empiezo a hacer caras de que no, me va a ver, ¿no? Total. Pero no, muy, 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 muy simpático el tipo en realidad, ¿no? Pero Temple decía, ¿no? Que finalmente desde que conocía The Clash, ¿no? Él dice, pues obviamente él es alguien que igual que Simon Reynolds o mucha de esta gente le toca seguir toda la trayectoria de la banda. Dice, pues era claro, ¿no? Que había algo más. Claro. ¿No? Y que la personalidad de Stromer era la que más aportaba a que la banda fuera así, ¿no? O sea, Sí, creo que tenemos como o sea, dos personas bastante importantes dentro de la banda, ¿no? Que era Mick Jones, que aportaba la musicalidad en todo el sentido de la palabra, porque como dices, o sea, Joe Strummer realmente aportaba la energía. O sea, lo que tenía Joe ujú, Strummer era que tenía la energía y además que tenía la temática, ¿no? sí. Él estaba muy preocupado por los temas sociales, o sea, Y era el escritor, ¿no? sí, sí, Era sí, el que sabía escribir perfectamente bien, exactamente. ¿no? O sea, no perdamos de vista que incluso, por ejemplo, tiene temas, bueno, The Clash tiene canciones acerca de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, Claro, por ejemplo, tiene, bueno, Rock de Casbah, ¿no? Que es cuando claro. empiezan los grandes conflictos en Medio Oriente. Bueno, de Nicaragua tienen un disco. De Nicaragua tienen un disco sobre Nicaragua sandinista, Claro. se llama el disco, ¿no? Entonces sí, justo, ¿no? Digamos, fue lo que hizo la Gran Mancuerna, ¿no? O sea, Ujú. por eso todo este proceso por el que había atravesado este Mick Jones como que cobra forma en el momento en que conoce a este Stromer, ¿no? Claro. Porque se orienta a la banda. Después terminan echando al pobrecito de Mick Jones de la Bueno, es banda, que pero bueno,
Ya llegaremos a esa parte, ¿no? Sí, sí, o sea, es complicado. De hecho, es interesante cómo ya incluso en esa época había bandas, bueno, un poco, yo creo que un poco más adelante, ya casi a finales de los 70, principios de los 80, que se burlaban de que The Clash fuera muy serio. O Ujú, sea, ujú. hay un famoso como discurso que da David Lee Roth, ¿no? De Van Halen, que dice que por qué The Clash tiene que ser tan serio, por qué tienen que hablar de puros temas tan serios, ¿no? Si se puede ser feliz y Ah, hablar de otras cosas, sí, ¿no? y fíjate, a mí me parece que eso es lo que hace que The Clash siga sonando en este momento, Así ¿no? O es. sea, incluso yo se lo recomiendo mucho a gente joven, ¿no? O sea, que habla mucho de esta voluntad de temas políticos y sociales en la música. Escúchenlos de verdad, ¿no? O sea, no piensen en la barrera del idioma. Hace unos días hablaba con una amiga, no sé por qué me decía, oye, pero ¿no les pasaba que en tu generación había un límite por el idioma, no? O sea, porque finalmente al no ser el idioma que ustedes hablaban, la gente no escuchara esa música. Y le digo, fíjate que había una cosa muy curiosa, por lo menos en México, ¿no? Pasó Sí. con los ponquetos, ¿no? Que era como nos llamábamos los que habíamos entrado en la movida. Ujú. Le digo, es que la mayor parte no importaba que no hablara el idioma, ¿no? Había gente que lo traducía o que lo traducíamos. Ya más adelante, por ejemplo, en los 90 a mí me tocó traducir muchas de las canciones para los panfletitos esos que se publicaban con letras de bandas, Ah, sí, ¿no? sí, sí, me acuerdo. Y, y le digo, y la gente nada más hacía como que cantaba, no le importaba, ¿no? Pero hacía, a ver, hacían el ruidito, ¿no? O sea, como si estuvieran cantando, Sí, la fonética, ¿no? porque ya sabías de qué iba la canción, ¿no? Entonces, más bien Claro, lo que te conectaba era tanto a la música en primer lugar, ¿no? Como en segunda la temática. O sea, te parecía muy importante. claro. Y seamos sinceros, ¿no? Este comentario que yo recuerdo mucho de David Lee Roth, haberlo visto en MTV hace mucho, ahí sí, allá hace muchísimos años, ¿no? Dices, perdón, pero viniendo de una banda que tiene una canción que se llama Jump y que pudo haber escrito Timbiriche, ¿no? Dice, pensemos que no es que Van Halen sea una banda tan memorable desde mi punto de vista y que justo, ¿no? O sea, los temas que tocó The Clash son atrevidos incluso para este momento. Sí, o sea, yo creo que o sea, son bandas que están haciendo cosas diferentes. O sea, Van Halen, para mí sí, o sea, como guitarrista y como músico te puedo decir que es una banda muy, muy memorable, pero no tiene nada que ver con lo que hacía The Clash. O sea, realmente creo que son dos propuestas completamente diferentes. Y en específico con The Clash, creo que lo que vivió Joe Strummer antes de entrar a The Clash es muy importante, ¿no? Porque él también fue parte del movimiento Ocupa, ¿no? Que estaba sucediendo en ese momento en Inglaterra. O sea, él realmente estuvo voluntariamente y conscientemente al margen de la sociedad en muchos aspectos, ¿no? Y él se puso en ese papel y experimentó muchísimas cosas que creo que también lo llevaron a hablar, pues, de muchos movimientos que la clase obrera estaba viviendo en ese momento en Inglaterra y que después se tradujo, pues, ya a la visión más globalista que tuvo Joe Strummer en The Clash un poco más adelante, ¿no? Sí, de hecho hay que decirlo, ¿no? Que incluso a Stromer le conflictaba mucho la fama de la banda. Sí, ahí fue cuando ya... Un caso muy similar al de este Kurt Cobain en su momento, ¿no? Algunos años después. De hecho, él confesaba, ¿no? Que el primer momento en que se siente ya completamente extraño es cuando tocan en Nueva York. Porque recordemos que tocan en el Shea Stadium, que es el estadio donde juegan los Mets. Claro. ¿No? Entonces de repente, porque como había dicho Sergio al inicio de la transmisión, ¿no? Finalmente ellos sí pegan rotundamente en Estados Unidos, entonces no era suficiente que tocaran en los bares en los que generalmente iban a tocar, o sea, no se los iban a llevar al Claro. CBGB, perdón, no, sino que los llevaron a este estadio y él decía, bueno, es que no somos esto, no, o Sí, sea, The sí, y de Clash no hecho, es esto. varios miembros de la banda en específico tenían muchos problemas con la idea de presentar el mensaje que estaban presentando, ¿no? Como de realmente que era un mensaje para la clase obrera y estar tocando, o sea, ellos hablan, ¿no? De estar tocando en escenarios donde ya no se sienten parte del movimiento y parte de la audiencia. O sea, Ujú, creo que una de las cosas más importantes de The Clash es que ellos nunca se sintieron por encima de su audiencia. O sea, exacto. se sentían parte de, e Ujú, incluso compartían el espacio con la audiencia. No les gustaba como que los pusieran en este pedestal y que al final es lo que pasa, e incluso físicamente, pues cuando estás en escenarios mucho más grandes, el escenario está pues arriba de las personas, ¿no? O sea, ujú, ujú. inherentemente estás por encima de la gente, ¿no? Entonces eso la verdad es que es un problema cuando tratas de dar este mensaje de que tú y yo somos iguales, pero en realidad no, ¿no? Y eso fue lo Ujú. que conflictaba muchísimo a Joe Strummer, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y que de hecho, a la larga, ¿no? Incluso podríamos empezar a hablar de qué fue lo que también causó conflicto entre él y Mick Jones, ¿no? En primer lugar, que son dos egos grandes, Sí, ¿no? Hay sí, que sí, hablar de sí. que imaginemos estos dos sujetos que son brillantísimos cada uno en lo suyo. No, pues obviamente
va a llegar un punto en que los egos se confrontan, por más que quieran evitarlo. Además de que hay comentarios, hay gente que dice, ¿no? Que en realidad este Joe Strummer era más difícil de lo que parecía. Sí, y que Ya ni, sobre Mick todo a nivel Jones, trabajo. y que Mick Jones nunca tuvo problema con el éxito. O sea, que Sí, realmente exacto. él sí iba un poco más por ahí, porque ya estaba intentando hacer una carrera en la música, ¿no? Él Ujú, realmente tenía esta idea de ser un músico profesional. claro. Y Joe Strummer lo que quería era cambiar el mundo, ¿no? O sea, Sí, tenían sí, como sí. ideas muy diferentes de lo que querían con la banda, ¿no? Ujú, que volvió a pasar, por ejemplo, que pasa muy seguido y sobre todo con este tipo de bandas, ¿no? Pasa, que fue lo que terminó separando a Isaac de la Roca en su momento del resto de Rage Against the Machine, ¿no? Claro. O sea, es algo que tenemos, bueno, ya Tom Morello, es algo que tenemos así como que muy comúnmente, que se alcanza a ver muy constantemente, ¿no? Pero que aquí, pues obviamente afectó de un modo particular. Pero hay que decirlo, ¿no? Es parte de lo que hace tan memorable el documental de este Julian Temple, ¿no? Ujú. Que no tiene miedo a hablar de todos los aspectos de la personalidad de Stromer. Ya. ¿Y sabes qué me gustó más de este documental? Que muchas veces cuando la persona deja la banda, el documental deja de ser interesante. Y en este En caso, este caso no. creo que la parte más interesante es después de que Joe Strummer deja The Clash y empieza como toda esta vida tumultuosa de me estoy buscando a mí mismo, no sé qué quiero, no sé qué va a pasar. De hecho, hay una historia muy interesante, ¿no? De que él estuvo viviendo en Granada un tiempo, Ujú, ¿no? ujú. Y que pues estuvo hablando justo de la Alhambra y que realmente le inspiró bastante su tiempo en España, ¿no? Entonces, realmente la persona en la que él se convierte después de dejar The Clash me parece interesantísima y me parece que Julian Temple hace un trabajo muy bueno retratando su personaje de principio a fin, ¿no? Que no lo dejen The Clash nada más. Exactamente. Y además muy respetuoso, ¿no? O sea, todo Claro. el tiempo, ¿no? Porque además, eh, incluso se sabe, ¿no? Que Stromer, y bueno, y por ahí se comenta, ¿no? Incluso en el documental y en otro documental que hay por ahí también en Netflix, ¿no? Que ahorita les pasamos el título. Pero se llega a comentar, ¿no? Cómo finalmente este Stromer tenía una especie de ánimo por la vida muy renovado, ¿no? O sea, Sí, al inicio del 2000, al inicio del siglo, justo. el tipo estaba muy animado y le da este paro cardíaco que lo va a terminar matándolo apenas 2 años entrado el siglo, ¿no? O sea, muere con exactamente 50 años. O Ujú. sea, muere exactamente con 50 años. Entonces, este Julian Temple es súper cuidadoso a la hora de mostrar esto, ¿no? Está Bono, está Shane McGowan, es decir, esta gente que fue muy cercana a Stromer, sobre todo en la década del 90, ¿no? Claro. Y el retrato que arma este Temple, uno, no es nada complaciente, ¿no? Es decir, no se va ni a protegerlo ni a hablar mal de él, ¿no? Sino que construye un retrato muy complejo, o nos lo muestra como un ser humano complejísimo, Claro. ¿no? Y además respeta mucho, ¿no? La memoria de este personaje, ¿no? Y es algo fascinante de los documentales en general de Temple, ¿no? O sea, que nunca va a tratar de lucrar es algo, pues él sigue siendo un punk, ¿no? O sea, este Mm, Temple también, ¿no? Entonces nunca va a tratar de lucrar con la memoria de la gente de la que habla, ¿no? O sea, ujú. no es ni morboso, es muy cuidadoso a la hora porque dice, obviamente volvemos al punto, ¿no? Generalmente los documentales que ha hecho hay uno de los miembros de la banda que está muerto, Claro. ¿no? Entonces hablar de esa parte puede ser muy riesgoso porque él decía, ¿no? Tu público se puede ir nada más a eso, a tratar de saber por qué murió este individuo, qué fue lo que seguramente estuvieron en drogas, en fin. Dice, ¿quieres saber eso? No, entonces, no, siempre arma sus retratos, vaya que justamente en el más reciente que se llama Crock of Gold, que es el de Shane McGowan. Ujú. No, vaya, Shane McGowan ya está en silla de ruedas en este momento, no es alcohólico a morir, ¿no? Recordemos que una de sus características principales es que no tiene muchos dientes, le faltan muchos dientes y nunca se los puso. Pero lo maneja con un tal cuidado Temple. O sea, lo maneja con tal cuidado, Mm. incluso temas muy sensibles, ¿no? Hay un punto donde le preguntan a McGowan, ¿no? Oye, ¿es cierto que fuiste parte del ejército republicano irlandés? A lo cual McGowan nada más contesta con su risa guardentosa y se limita a no decir nada. Temple lo deja ahí. No se va a meter más porque sabe que es un tema muy sensible en Irlanda. Claro. ¿No? Entonces, aquí hace lo mismo con Joe Strummer, ¿no? O sea, procura mucho mantener más bien. Es eso, es un gran retratista, Temple. Y justo hace un análisis de la relación entre el personaje que está narrando y las demás personas, ¿no? Y el mundo. O sea, Ujú. realmente él no está buscando crear como como esto que pasa en los documentales de ahora, ¿no? Que es como quieres desarrollar la historia para el beneficio de tu documental.
O sea, para que cree como un poco de controversia o que sea sensacionalista, ¿no? O sea, él realmente no está buscando esto. Él dice, a ver, ¿cómo se relacionó este personaje con el mundo y cómo podemos todos conectar a través de este personaje? Y yo creo que eso es lo más importante de hacer un documental sobre alguien en específico, ¿no? Y sobre alguien como Joe Strummer, que él siempre lo dijo, ¿no? O sea, sin la gente no eres nada. O Sí. sea, él siempre lo dijo. Yo creo que por eso es tan se relaciona tan bien con Joe Strummer y con muchas de estas figuras que existieron en la escena del punk, ¿no? Y además, que me parece que Julian Temple también es interesante porque él ha hablado de básicamente dos temáticas generales en su carrera, pero siempre encuentra algo nuevo que decir con esta temática. Sí. Y esto es muy importante y que además también se relaciona con The Clash, ¿no? Justo en el documental, no les quiero hacer muchos spoilers, pero sale Flea también de los Red Hot. Sí. Y justo él decía que es su banda favorita porque siempre se terminaron reinventando disco con disco. O sea, siempre buscaban decir algo nuevo, ¿no? Y él decía, no tiene caso seguir como artista o como banda si no tienes nada nuevo que decir. Y creo que ahí está la diferencia tan importante entre The Clash y otras bandas del movimiento, Sí. ¿no? O sea, que muchos se quedaron diciendo lo que decían desde un principio el statement principal, ¿no? Y el inicial es muy importante y fue muy importante en su época, pero a medida que las cosas iban evolucionando, o sea, se tenía que globalizar un poco la situación y yo creo que ahí fue cuando The Clash se diferenció muchísimo de la gente que tocaba, ¿no? Exacto, y yo incluso hasta, no porque esté mal Sergio en lo que dice, sino por utilizar el término que utilizaba el propio Joe Strummer, ¿no? Él decía que más que globalizarse, porque además el término globalización pues ya resulta mucho más sensible en nuestro momento, ¿no? Claro, sí, claro. Él decía se debe de humanizar, Mm, ¿no? Entonces es justo, ¿no? O sea, totalmente. tenía una sensibilidad para ver los problemas, o sea, él decía, no, o sea, es que los problemas de la clase obrera no podemos perder de vista que se relacionan con la vida de los otros, ¿no? O Claro. sea, con siempre, entonces que no podemos pasar nada más a las fábricas, o a la situación de trabajo en Inglaterra, ¿no? Sino que eso tiene relación con Palestina, tiene relación con todo el mundo de Medio Oriente, que tiene relación también con lo que está pasando en América Latina, con las luchas de los pueblos indígenas. Entonces no perdía nada de eso de vista. Ojo, la música no dejaba de ser divertida. ¿No? O sea, por ejemplo, yo pienso en rolas como Train in Vain o Claro. Should I Stay or Should I Go, que además son canciones que hasta hemos oído en fiestas, vaya, o sea, son muy bailables, vaya, es a lo que quiero llegar con ello, pero no pierden ese nivel de complejidad y por encima de todo no pierden ese mensaje y que como dices, está en Temple, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, los documentales de Temple que hablan sobre ciudades no pierden eso de vista. Claro. Tiene uno sobre Río de Janeiro que es bien interesante, ¿no? Porque finalmente habla de las complicaciones que lo hace un poco antes, ¿no? Que me implica que lleven perdón, de las implicaciones que va a tener el hecho de que vayan a llevar el mundial para allá, los problemas, la explotación que va a haber, el dilema con el Amazonas, etcétera. Les suena un poco esto? Ujú, exactamente. Hace un documental que a mí me parece que es un testamento importantísimo. Tiene un documental que se llama Wrecking for Detroit, que es de los pocos que hace directamente para televisión, lo transmite la BBC en su Claro. momento, pero tal cual. Recuerden que ahora ya está súper gentrificada y hipsterizada Detroit, pero hace no muchos años era la primera gran ruina del capitalismo. O sea, No, y toda... estuvo abandonada, Ujú. bueno, no, insisto, pero todavía, pero en aquel momento sí era, ¿qué vivía en aquel momento? Como 1,200 personas, ¿no? Llegó un punto en que había menos de 10,000 personas viviendo en Sí, Detroit. estaba completamente destruida. Entonces, lo hace muy interesante este Temple, porque lo que hace dice, esta es la primera, vean cómo el capitalismo es tan destructor que podemos ver las ruinas de la civilización en el momento en que el sistema todavía sigue vivo. Claro. No, o sea, incluso podemos ver las ruinas de las... Entonces, porque recordemos que ahí nace el capitalismo industrial, ¿no? Entonces, hace un análisis de Henry Ford. En Estados Unidos incluso en algunas cadenas de televisión no se pasaba completo el documental de Temple, Mm. porque es de los pocos documentales, de los primeros documentales que se atreve a hablar directamente de cómo Henry Ford mandaba gente, matones tal cual, a dispararle a los huelguistas, Ya. ¿no? Entonces, todo eso se ve muy bien en el documental de este Temple, ¿no? Realmente es alguien que, insisto, ¿no? Si sabe captar la personalidad de Clash y de Stromer, es porque está metidísimo en el movimiento, ¿no? Claro. Y cabe recalcar que hablamos de esto porque es importante pensar o sea, que la música se acompañó con un imaginario audiovisual bastante importante, ¿no? Que es ahí donde viene la relevancia en el podcast. O sea, realmente el imaginario audiovisual que existe con el punk y con todo este movimiento es muy importante, ¿no? A medida, por ejemplo,
que como decíamos, Julian Temple dirigió el video de God Save the Queen, ¿no? De los Sex Pistols, que es un video pues bastante emblemático en la carrera de la banda y que lo mismo, o sea, que al final también o sea, fue tan importante la cuestión visual del punk que al final también jugó en su contra porque se capitalizó, ¿no? Al final, como todo, el movimiento se capitalizó y se desarrolló pues todas estas como comercializaciones del look, ¿no? Del look punk y de la estética y de todo lo que representaba, lo cual pues bueno. De hecho, pensemos que, por ejemplo, el punk es con el que aparece el término este de boutique, ¿no? O sea, pero era porque eran tienditas que habían puesto ellos mismos como para diseñar la ropa, ¿no? Claro. Pero que después obviamente se convirtió en lo que conocemos, ¿no? O sea, evolucionó en estas tiendas, o sea, sí, o sea, es finalmente lo que hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Como el capitalismo absorbe ideología de una manera muy rápida, ¿no? O sea, creo que fue el primer gran movimiento con el que vimos qué tan veloz puede ser. Sí, sí, y realmente hay algo interesante en el documental justo que es casi al final, Ujú. porque es importante ver cómo este personaje, ¿sabes? Joe Stromer va desarrollándose y hay veces que termina con ciertas contradicciones en lo que dice y que evoluciona. Y Ujú, eso es ujú. súper bonito de verlo Sí. en un personaje porque muchas veces se pone en un pedestal, ¿no? La persona de la que estás hablando en el documental y es como de, no, él siempre pensó lo mismo. Y en realidad con él, por ejemplo, en específico hay un tema, ¿no? Que él empezó siendo un hippie. En el sentido de la palabra, ¿no? Ujú, Después ujú, odió a los hippies y decía ujú, que los hippies eran lo peor y que cómo ujú. podía ser posible, que no sé qué. Y casi al final de la película hay una conversación que se tiene con él cuando él vuelve a tomar como este resurgimiento en el movimiento de las raves, de todas estas fiestas que existían clandestinas en el Reino Unido, ¿no? Que él dice, no, es que yo soy un hippie. Y luego él dice, la diferencia entre los hippies y los punks realmente no es mucha. O sea, los dos estamos luchando por este tipo de cosas, por cosas específicas, y ahí ves cómo todo se va juntando y termina siendo como que todo es un círculo, ¿sabes? Llega y se cierra de una manera tan bonita que yo pensé, qué bien lo ha narrado, ¿no? O sea, qué Sí, bien lo ha sí, sí. narrado. Y que es además cuando habla de la formación de los mezcaleros, ¿no? Justo, O sea, exactamente. que además, insisto, ¿no? El tipo ya con su enamoramiento con México, ¿no? Hace una banda que se llama Los Mezcaleros, Claro. ¿no? Entonces, vaya, sí, es un retrato complejo. En algún momento Jean Baudrillard, ¿no? En una conferencia que daba y que se puede encontrar por ahí por YouTube, luego buscaré el nombre de la conferencia específicamente. Alguien le dice por ahí, ¿no? Ay, es que qué triste, usted ya no piensa como pensaba en los 60, ¿no? Y Baudrillard contesta, ¿no? Alégrate de que ya no pienso como pensaba en los Justo. 60, ¿no? Porque el mundo ha cambiado demasiado como para que yo siguiera pensando como pensaba en los 60, ¿no? Claro. Y creo que justamente lo que dices de Stromer también va por ahí, ¿no? El mundo ya cambió mucho, ¿no? O sea, ¿por qué aferrarnos a creer que pensamos igual o por qué negar todo lo que fuimos en el pasado, ¿no? Exactamente. Stromer va a reconciliar mucho de lo que ocurrió con el movimiento hippie, ¿no? Porque, a ver, las luchas eran legítimas. Independientemente de que muchos se fueron hacia el New Age y lo que sea, no, las luchas del movimiento hippie, no perdamos de vista que gran parte del ecologismo contemporáneo, el ecologismo occidental surge de ahí, Claro. surge del movimiento hippie, ¿no? Entonces, dice, había formas de luchar que sí nos ponían en diálogo con otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, vaya, sí, sí, ahí justo. Y está, eso es lo importante. creo que podemos hablar de la actualidad y pensar que ahora se destruye a muchísimos artistas porque cambian de opinión, ¿no? Ujú. Ahora como todo está en el internet y todo está como registrado y ya no se puede borrar, si tú pensaste hace 10 años que el rojo era el mejor color y ahora piensas que el azul es el mejor color, pues entonces eres un vendido, ¿cómo puede ser posible que cambien tus opiniones? Y es como de, no, es bueno, o sea, es bueno que tú evoluciones como persona y esas opiniones van cambiando para que tú siempre tengas algo interesante que decir, porque si no vas a decir lo mismo una y otra vez. Y no nomás a tener algo interesante que decir, ¿no? Sino justamente, ¿no? Hacer conciencia de los cambios de la realidad, ¿no? O sea, Claro, es que, claro, es eso, ¿no? O sea, dices, insisto, ¿no? La realidad política cambia mucho y cambia constantemente, ¿no? Y si no hacemos conciencia de eso, ¿no? O sea, de decir, bueno, a ver, yo pensaba esto, ¿no? Pero sí, también nuestra generación cometió errores, ¿no? En claro, aquel momento, cuando estábamos jóvenes, ¿no? O sea, hay cosas que no habíamos alcanzado a ver y que qué bueno que las generaciones nuevas lo están viendo, ¿no? Pero insisto, no parecería que estamos en esta lucha de por ver quién tiene más cupones, ¿no? Sino la generación X o la generación Z o la que sea, ¿no? Y ahí peleas con baby boomers contra quién sabe quién. Dices, no, habría que ser capaces de entrar en diálogo con todo eso, ¿no? Y pensar que nuestras realidades se están transformando, ¿no?
Y además de manera muy interesante reconocer cómo nuestra música, nuestro arte habla de todas esas transformaciones también. Sí, y que cada generación tiene sus propias luchas, ¿no? O sea, de hecho, justo creo que tuvimos una conversación tú y yo en alguna vez, que es que la lucha que tiene la generación Z con la tecnología es una locura. O sea, la lucha que realmente van a tener para recobrar su identidad de la tecnología y no estar completamente inmersos en este mundo digital va a ser muy dura, ¿no? Sí, Y está siendo muy dura ya en la actualidad. sí, justo el otro día hablando con una amiga, ¿no? Decía, bueno, estábamos varios y alguien, no recuerdo quién decía, no, es que, pero bueno, también fueron gente que se clavó muchísimo en drogas y que no sé qué, entonces eran muy adictos a ciertas cosas. Y la otra le responde, ay, sí, y nosotros no somos adictos a nada, ¿verdad? No, Claro. entonces dices, claro, es que ha cambiado incluso ese sentido de la adicción, ¿no? Entonces vamos a tener que, y sí, yo soy segurísimo, ¿no? De que ya no en mucho tiempo se va a hablar de que, pues bueno, también qué absurdo fue que en esta generación, ¿no? Se aceptó tener en la bolsa del pantalón y en las manos un aparato que en primer lugar causa radiación y que lo guardamos en la bolsa del pantalón, ¿no? Y que en segunda, ¿no? De finalmente lo adictivo que es, ¿no? O sea, cómo finalmente se ha convertido en la droga más adictiva que hemos enfrentado porque no se suelta literalmente. ¿No? O sea, Claro. porque está ahí. Entonces, justo, ¿no? Evidentemente también hay productos artísticos en este momento que ya están reflexionando sobre ello, que ya están hablando de ello, ¿no? Stromer, pues fue capaz de ver desde niño, ahí sí cabe aclararlo, ¿no? Que tuvo una sensibilidad desde niño, insisto, ¿no? Él decía que el elemento verdaderamente transformador para él había sido que los mudaran a Jamaica. Mm, Dice, dice, entender desde muy pequeño la diferencia entre el mundo europeizado y europeizante, ¿no? claro. Y lo que viven los países llamados por esos países conquistadores de tercer mundo, dice, implica un cambio radical en la existencia. Claro. Sí, realmente creo que Joe Strummer tuvo una vida bastante completa en términos de experiencias. Y otra cosa que me parece bastante interesante de su vida y en específico de lo que menciona en el documental, es que él estuvo un tiempo en la escuela de arte, ¿no? Ujú, Y creo que esto es algo que de hecho mencionó Brian Eno cuando yo fui a una conferencia de Brian Eno ya hace varios años, de esas pocas cosas que ha hecho Brian Eno fuera del estudio, ¿no? ujú, Y él hablaba mucho de esto, que los músicos en un principio, ¿sabes? En los 60, en los 70, músicos como Jimmy Page, ujú. músicos que estaban desarrollando como ciertos movimientos o cierta música, primero fueron a la escuela de arte, o sea, realmente eran artistas multidisciplinarios, o sea, que no solamente se dedicaban a la música y solo era música, o sea, la música era un medio para expresar todo este imaginario artístico que tenían ellos a la mano, ¿no? Y yo creo que esto es algo que cada vez se ve menos y que se debería de ver más, ¿no? O sea, que deberíamos de como quitar esas barreras entre, es que esto es música, esto es pintura, esto es como, me gustaría que se viera un poquito más como esta unión de artes multidisciplinarias, incluso en el mainstream, porque creo que ese es el problema, o sea, lo veremos, o sea, se ve, ¿no? Pero ya no hay mucho como esa idea de decir, es que esta banda que llegó tan lejos, estas personas no solo hacen música, ¿no? También hacen pintura, también se dedican a hacer todas estas cosas que informan muchísimo al arte que están desarrollando. También el problema es que ahora, pues, ¿cómo puedes hacer que un libro luche contra esto, ¿no? Contra la tensión que te genera estar en esta cosa, ¿no? O sea, Sí, ya los libros ya no tienen oportunidad, ¿no? Ante esto. Entonces es ver cómo podemos al final encontrar el punto medio, ¿no? pues más que el punto medio, incluso cómo podemos combatirlo, ¿no? O sea, ese es muy interesante, ¿no? Porque finalmente, o sea, por ejemplo, ahora que decías lo del libro, ¿no? O sea, no tiene posibilidad el libro frente a esto, aparentemente. Aparentemente, ¿no? Yo me atrevería a decir, porque cuando uno encuentra el libro, ¿no? Y se acerca a él, ve que todavía tiene mucho que decir, ¿no? Y Claro. por algo no desaparece, ¿no? O sea, Sí, por algo claro. también por algo también el libro se convierte en una labor de resistencia, ¿no? O sea, porque implica una plataforma distinta, ¿no? O sea, incluso, insisto, piensen en los términos más elementales, ¿no? Cuando uno lee en este tipo de dispositivos, difícilmente pensamos en el concepto de atrás. Todo va hacia adelante, todo va hacia adelante, todo va hacia adelante, todo va hacia adelante, avanzas, 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 scroll, scroll. No, hay veces que sí te regresas, pero es raro. No, o sea, por ejemplo, en un ebook, no, o sea, si lo preguntamos a la gente muy honestamente, ¿no? Ujú. O sea, tú regresas en la lectura de un ebook, no, no, porque la plataforma no lo permite bien. No, No, en y no, cambio, sí, claro. en cambio el libro, ¿no? O sea, permite ir atrás, adelante, subrayar, etcétera, ¿no? Es decir, o sea, incluso la misma base de la plataforma implica el tipo de pensamiento que estamos elaborando ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí,
Y el poder referenciar un libro creo que no, en lo digital todavía no tiene como ese peso que tiene cuando tienes el libro a la mano. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, un libro o sea, libros como un poco más filosóficos que realmente tienes que regresar y replantearte los conceptos que te está dando el libro. Es muy difícil hacerlo de manera electrónica. E incluso con libros, por ejemplo, de ingeniería, que había muchísimos diagramas, hay muchas cosas que uno tiene que ir referenciando en el libro y que tiene que ir como incluso fotocopiando o pasando de aquí a acá, ¿no? Me costó muchísimo, o sea, muchísimo hacerlo del medio electrónico al medio más analógico, ¿no? Sí, yo insisto, ¿no? Bueno, ya nada más para cerrar esto y no desviarnos tanto del tema, pero no nos Claro. estamos desviando, pero para cerrar esto me parece que justo, ¿no? Yo insisto mucho que el ebook todavía no llega a lo que puede ser, ¿no? O sea, Sí, yo insisto que le va a pasar lo que le pasó al cine, ¿no? O sea, y lo hablamos en el primer episodio de Fonoquinesis, ¿no? No perder de vista que el cine era un espectáculo circense, ¿no? O sea, solo iba ahí acompañando circos, ¿no? Es cuando llega gente como Méliès, gente como los expresionistas alemanes, en fin, ¿no? Buster Keaton, etcétera. Bueno, por supuesto, Eisenstein, todos los soviéticos, Siga Bertov, etcétera. Tuvieron que llegar todos ellos para que se empezara a formar el cine como lenguaje. mm, ¿No? Yo insisto que ahorita, en este momento, estamos en un momento de experimentación todavía con el ebook, pero todavía no vemos la totalidad de sus capacidades. Yo insisto que se va a separar del libro. Yo insisto que va a llegar un punto en el mm, que el ebook se convierta no nada más en un soporte para libros, ¿no? Sino que se va a convertir más bien en una cosa aparte, de la cual ya hablaremos, que hay gente que escribe o que realiza textos específicamente diseñados para este tipo de plataforma. claro. ¿No? Así como nos pasó también que hubo gente que se adaptó muy bien a cuando durante los años de la pandemia empezaron a adaptar obras para transmitir en streaming, ¿no? O sea, porque pues, el teatro tenía que sobrevivir de algo, entonces empezaron a transmitir ciertas obras en streaming. De repente ya empezó a haber gente que empezó a crear específicamente para eso, ¿no? Claro. Entonces que no es cine, no es teatro como tal, sino que estás convirtiéndose en una nueva forma de experimentar una mezcolanza de artes, ¿no? Pero vean a todo lo que nos trajo Stromer, ¿no? O sea, Mm, por ahí jugaron también, ¿no? O sea, por ahí ujú, ellos también iban en esta experimentación de sonido, ¿no? Sí, claro. insisto, ¿no? Si uno, oye, hay muchos momentos de The Clash que suenan mucho a reggae. Sí, totalmente. Y que toman muchísimas expresiones musicales del género, ¿no? Ujú, Del ska, o sea, de muchísimos lados. O sea, ellos agarran bastantes influencias de muchos lados, ¿no? ujú. Y bueno, sería importante pensar, por ejemplo, de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro de The Clash. ¿Tú crees que, hablando ahora, ¿no? De que el ebook no ha llegado a tener ese lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos transmitir lo que hizo una banda como The Clash y ponerlo en el lenguaje de las bandas de hoy en día? O sea, ¿crees que podría haber otro The Clash? No. Tristemente, al menos de momento no se ve. Ya, 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 No, ya. yo creo que lo primero es eso, ¿no? O sea, justo, ¿no? Creo que lo que más le tendríamos que aprender a The Clash o a cualquier artista que sabe hacer eso es a que no teme buscar su pasado y lo que decías, ver de frente a su público, ¿no? O sea, yo le he comentado hace un momento, pero no soporto, por ejemplo, a Taylor Swift o Ujú. a o al güerillo, el pelirrojo aquel. Ed Sheeran, sí. Esos, no, pero de verdad, o sea, me resultan, no puedo verlos ni en fotografía, debo confesarlo. Ahí sí, tal cual, porque justo, ¿no? Me parecen monumentos al ego, nada más, ¿no? Y su ego no me parece interesante. ¿No? Entonces, y que no saben, no se tienen más que a sí mismos para componer lo que componen, Mm, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de referente. Dicen que admiran a tal, dicen que admiran a tal, pero no hacen sino referenciarlo de la manera más obvia, pero no hay en realidad no ves un reconocimiento de las influencias. O sea, siempre hablan de que se hicieron a sí mismos, ¿no? Ellos se hicieron a sí mismos, ¿no? Como artistas. Bueno, que hablamos otro día de la frase esa, ¿no? Mm, ¿Cómo era la frase esa que de ¿Cuál? repente, que de repente te venía así la inspiración que venía de ti? Ay, sí, no recuerdo cómo es la frase, pero Esa frase es mitiquísima. sí, la recordaremos como antes de cerrar Sí, el sí, sí. episodio, pero sí, nos hemos reído mucho ese día. Pero bueno, justo, ¿no? O sea, creo que finalmente algo que tenemos que aprender urgentemente de The Clash es como, bueno, y de muchos otros, vaya, es como finalmente, insisto, veían a su público de frente, esto que decías en su momento, ¿no? ¿Por qué les incomodaba tocar en estadio? Y no es que nos opongamos al estadio, No, no. hay bandas que ya no podrían tocar en otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo,
Radiohead no podía tocar en un lugar pequeño O ya. YouTube. No, YouTube ya no podía tocar en un lugar pequeño. Claro. El problema no es con eso, el problema es cómo ves de frente a tu público, ¿no? O sea, qué es que se consigue, porque además la lógica del concierto ya cambió. Para la época de The Clash era muy lógico tocar en lugares pequeños. Ahora Claro. ya difícilmente lo pensamos así. Pero esa voluntad de ver al público de frente, considerar que eres parte de ellos y no parte de, o sea, porque ahora es, ay, gracias a mis fans que me hicieron lo que soy. No, O que tú les no, estás enseñando algo, ¿no? exactamente, no, para ellos era, no, yo soy parte de esa gente, ¿no? Estoy aquí porque tengo el porque estoy tocando, ¿no? Pero en realidad estoy ahí adentro, ¿no? O sea, en realidad Sí. esa sería una y justamente la otra sería la capacidad de Stromer de escuchar otras cosas que no son él. Mm. No de estar escuchando aquí, leyendo allá, lo que decías de la escuela de arte es bien importante. ¿Por qué Brian Eno enfatiza tanto esto? Porque se formaban para escuchar y ver cosas que no nada más estuvieran en lo que ellos querían hacer, sino nutrir la experiencia de otras formas de experiencia, ¿no? Lo dice John Cage, ¿no? A mí me encanta ese fragmento y que lo cita Eugenio Trías en su segundo, creo que se llama, creo que es en El Canto de las Sirenas, Ujú. que es uno de sus dos libros sobre música del extraordinario filósofo barcelonés. Y cita a Cage hablando de cómo cuando él está en la escuela, en el conservatorio, le dicen que la escala pentatónica es primitiva, ¿no? Y que la escala heptatónica que utilizan en Occidente es la que alcanzó la perfección. Y él decía, "Ah, ¿será? ¿No? O sea, ¿será o sea, cómo lo comparamos, ¿no?" Y entonces puso a estudiar la escala pentatónica Mm. y dice, pues resulta que me mintieron, ¿no? Porque la escala pentatónica alcanza variaciones y tonos que la heptatónica no se atreve a soñar, ¿no? Mm. O sea, dice, entonces más bien, dice, parecería que nos enseñan a pensar en que la diferencia es mala, Claro. ¿no? Es cuando en realidad la diferencia nutre. Es eso, es una diferencia. Entonces creo que es algo que, por ejemplo, volviendo a The Clash, supieron identificar muy bien y que siento que a pesar de que estamos en días de que se habla mucho de diversidad, en que se habla mucho de tolerancia, etcétera, en realidad no aceptamos también lo diferente. No, y que ya no hay espacio, o sea, más que también que no lo aceptemos, es que ya no hay espacio para lo diferente, ya no hay espacio para el error tampoco, todo Ujú, tiene que ser perfecto y lo vemos en la música, o sea, yo te lo digo claramente, o sea, yo ahora veo personas que están creciendo con esta música que es perfecta y es como, lo escuchan y es como, no puede ser que esté ni un poquito desafinado, todo tiene que sonar perfecto, todo tiene que estar en tiempo, es como, no, la humanidad en la música no está en eso, no está en ujú, la perfección. O sea, ujú. no está ahí, ¿no? Y de hecho, volviendo a Keith Levine, ¿no? Que estábamos hablando al principio, ¿no? De que ha muerto recientemente. Él incluso lo decía, o sea, él decía, cuando yo toco una nota que es errónea, por así decirlo, me siento a pensar por qué es errónea y la trato de tocar aún más para ver hacia dónde me lleva, ¿no? Y soy un observador de este tipo de cosas. Entonces yo también pienso que en la música no hay errores, simplemente es hacia dónde quieres ir, ¿no? Y en el arte en general, o sea, y yo creo que también eso pasa, que tenemos esta visión ahora del arte, pues, de manera increíblemente comercial, y es o sirve al algoritmo o no sirve al algoritmo, ¿no? Comercial y automática, Ajá, ¿no? O sea, porque entra de inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la verdad es que digo, más allá de, no es que me esté considerando el gran autor, ni mucho menos, pero no puedo dejar de escribir en cuadernos, ¿no? Porque el cuaderno me obliga a enfrentar mis errores. El ordenador, la computadora, como quieran llamarle, me permite borrar, ¿no? Y como que hasta la lógica de Word obliga, ¿no? A claro, que creemos que algo ya no nos gustó como lo escribimos y lo borramos. En cambio, el cuaderno te obliga, o sea, por más que lo tachones, ahí está, el error está ahí, ¿no? claro. O sea, incluso si escribes, decía Vicente Quirarte en algún momento, ¿no? Incluso si escribes con lápiz y tratas de borrarlo, hay una mancha ahí, ¿no? Que te está Ujú, recordando que estuvo ahí en algún momento, ¿no? claro. Entonces, justo, ¿no? Hay un crítico en YouTube que me gusta mucho que se llama Alvin Shh, de Colombia, a quien saludamos. Hizo un video muy interesante, ¿no? Donde decía, es que incluso esta obsesión con las variaciones que puede dar un estudio, como dices, ¿no? La perfección que se puede con la que se puede grabar hoy en día un disco en un estudio, dice, por ejemplo, impediría que existiera una banda como Nirvana. Uf, y Dice, muchísimas. porque Nirvana suena sucio, ¿no? Entonces, incluso hacía un experimento muy curioso, ¿no? De así sonaría Nirvana si la grabaran con tecnología, dice, no solo con la tecnología de este momento, sino con las obsesiones comerciales de este momento.
Suena horrible. Suena horrible Nirvana. Supongo que le pasaría lo mismo a The Clash. Sí, y hubo canales de YouTube, por ejemplo, que hicieron, así sonaría Led Zeppelin si afináramos la voz, ¿no? Si Sí, sí, afináramos la voz. exactamente. Y sonaba horrible, o sea, era como de perdía absolutamente toda humanidad Sí, o sea, ya dejaba de ser interesante. es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí que me encanta la música de cada mayor orquesta, hay gente que me dice, no, es que tiene que sonar siempre perfecto. Es mentira. Es mentira que tiene que sonar siempre perfecto. Lo más interesante de ver, porque por ejemplo, ¿no? O sea, alguien me dice, oye, es que porque tienes, por ejemplo, hasta, tengo 8 o 10 discos en los que están las sinfonías completas de Beethoven, ¿no? O los conciertos para piano, etcétera. Y me dicen, es que porque tienes tantas veces el mismo disco, sí, y le digo, porque el director es otro, porque la orquesta es otra, porque el pianista es otro. Y lo que me interesa es escuchar las variaciones que le pueden aportar a la música de este Beethoven. O sea, él no la construyó. De hecho, él dudo mucho que la haya construido para que alguien intente tocarla a la perfección como él lo hubiera tocado. No, sino para que la reimaginemos, ¿no? O No, ¿y sea, qué es la perfección? O sea, sí, sí, sí. llegas a ese punto y creo que también podemos regresar a Joe Strummer en ese aspecto. Que yo creo que Joe Strummer nunca buscó la perfección. No, O sea, realmente él el solamente. punk en general no la buscaba, Sí, ¿no? sí, o sea, él realmente buscaba humanizarse, o sea, o buscaba conectar con las personas, ¿no? ¿Qué es lo que puede conectar con las personas? Sea perfecto, imperfecto, e incluso a veces lo imperfecto es lo que más conecta. Y es por eso que a mí en lo personal me cuesta muchísimo conectar con mucha música de hoy en día, porque Ujú, no hay nada que la humanice, o sea, no hay nada que yo diga, es que me veo reflejado en esta música, ¿no? Me veo reflejado en este concepto del que está hablando, o siento que esto podría pasar en el bar de la esquina, ¿no? O sea, realmente ujú. se ve que en esto han trabajado 40 personas por 3 meses y está perfecto, tempo, afinación, todo, ¿y la humanidad dónde está? ¿No? Sí, 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 es eso, lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, parecería que esas 40 personas trabajan en aras de que alguien pueda sonar nada más a sí mismo. Claro. ¿No? Y eso a mí la verdad no me interesa, no me interesa ver cómo suena lo otro, ¿no? Lo que está afuera. Y que insisto, ¿no? Es algo que The Clash tuvo muy claro y que se ve mucho en las películas de Julian Temple, ¿no? O sea, cómo pueden ser observadores y escuchas del mundo que les está rodeando, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que esto es como el mensaje general que deja el documental de Joe Strummer, ¿no? Como al final, o sea, realmente al final dice eso, ¿no? O sea, sin gente no eres nada, sin Ujú, personas no somos ujú, nada y es o sea, hay que observar nuestro entorno y hay que realmente interactuar. Creo que ese es el problema principal ujú. de la modernidad, ¿no? O sea, ya no interactuamos de manera real, ¿no? Y justo hablábamos el otro día, justo eso de que había varios chicos, ¿no? Teniendo una conversación, pero por sus teléfonos y estaban uno frente del otro. O sea, que ya no era era como una metaconversación, ¿sabes? Que Sí, sí, era sí. bastante, bastante extraño. Muy, muy extraño. Uno no termina de acostumbrarse a ese tipo de situaciones, pero insisto, no estamos aquí ni siquiera como el tío viejo para No, reclamarles, no, ¿no? en lo Es absoluto. para pensarlo, ¿no? O sea, porque Exactamente. justo también de ahí, insisto, de ahí también salen cosas bien interesantes, ¿no? Hay gente que sí está haciendo música a ese respecto, ¿no? O sea, pero que no la van a encontrar en el mainstream. No, No, es más, ni siquiera lo van a encontrar entre las sugerencias de de Spotify. su Spotify, ¿no? O sea, Ujú. es todavía cabe la posibilidad de, yo decía que algo que extraño mucho en este momento es algo que hacíamos en la época en que había discos, ¿no? Y después el paso al disco compacto, ¿no? Que era buscar desesperadamente un disco, Uf, porque no sí. llegaba todo. Pero era detestable en un momento, pero maravilloso en otro. No, y había veces que la búsqueda era lo que te Sí, sí, gustaba sí, más, exactamente, ¿no? era lo más motivante, ¿no? Yo me acuerdo cuando le Ujú. llegó a un amigo un disco, en aquel momento el nuevo disco de Tom Waits en aquellos años, ahí vamos todos con el cassette a que nos lo grabe, ¿no? Entonces, Ya. porque era previo a que, que se pudieran quemar discos compactos. Yo no podía pensar así por la fácil que ya desapareció eso. No, ahora creo que el gran reto está buscar música o cualquier películas o libros, etcétera, cuando el algoritmo me está diciendo que escuche esto, que lea esto, que vea esto. Claro. No, o sea, lo interesante es eso, ¿no? Encontrar en esos huecos que el algoritmo no está encontrando, seguramente vamos a encontrar artistas maravillosos, ¿no? Sí, Y que no dudo que además más de uno diga que tienen influencia de Stromer o algo por el estilo. claro, y entender por qué existe, ¿no? Este algoritmo y hacia dónde lo quiere llevar Ujú, las cosas. O sea, justo hay una frase increíble del documental, ¿no? Que justo dice como, o sea, que Joe Strummer no solo te decía que cuestionaras la autoridad, sino que exploraras la naturaleza de esa autoridad. ujú, ujú, Y esa ujú. es una diferencia tan Sí, importante entre claro, otras claro. bandas de punk con The Clash. Sí. O sea, muchas bandas de punk eran, no, contra la autoridad. Y Joe Strummer era, no, a ver, sí, o sea, esta autoridad es mala, pero ¿hacia dónde podemos ir?
hacia dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Sí. Y eso es lo más importante. Y que de hecho, justo, ¿no? Esta frase, porque además está muy bien colocada en el documental, pero además es una frase que adoptó mucho Stromer, que fue en gran medida esta idea la que los hizo tocar uno de mis covers favoritos, no nada más de The Clash, sino de todos los tiempos, I Fought the Law. Claro. ¿No? Hacen este cover maravilloso de I Fought the Law and the Law Won. Y que justo, ¿no? Yo lo decía en algún momento hace no mucho, ¿no? Me siento así. Me reencontré con la canción porque en este momento de capitalismo brutal me siento así, ¿no? Que luché contra la ley y la ley ganó, ¿no? O sea, pero creo que justamente ganó porque no la estamos cuestionando, ¿no? Entonces ahí es donde le podríamos igual aprender bastante. Fíjate que volviendo un poco a lo que decías antes, ¿no? Y ahorita que estamos así para los comentarios de cierre, Joe Strummer es de los pocos artistas que recuerdo que nunca se refirió a sus escuchas como fans. Justo, es que siempre habló de su gente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ahora ya todos son seguidores. A mí me causa tanta... No me gusta en lo absoluto hablar de seguidores porque me parece como un culto, ¿sabes? O sea, me parece que ahora todos tenemos un culto atrás de nosotros y entonces todo se habla de seguidores. Ya no es como de gente con la que comparto esta idea. Es como, no, esta gente me sigue a mí porque yo soy el líder de opinión y ellos tienen que escuchar lo que yo les digo. Y no, o sea, en lo absoluto. O sea, a mí esa idea de los seguidores, de la palabra me causa muchísimo conflicto, ¿no? Entonces es un poco como... eso, o sea, luchar contra esa idea, o sea, luchar contra tu deshumanización, porque realmente es lo que yo siento que te deja Joe Strummer, ¿no? No solo hay que humanizarnos, sino lucha contra la deshumanización y en este momento yo creo que es un tema muy relevante, porque... Y muy necesario. Y muy necesario, porque lo que nos pasa con la modernidad es que nos está empujando a estar solos porque nos dice que estar solos y ser individualistas es lo más importante, pero yo les digo que no, lo más importante es formar una comunidad y tener relaciones con otras personas, relaciones reales y no estar en el teléfono y tener ese tipo de relaciones ficticias porque eso simplemente nos va a hacer sentir más solos. Y por eso el punk está resurgiendo, ¿no? Y que volvemos a la pregunta que me hacías, ¿no? Creo que puede haber otro de Clash, no, y no tiene que haberlo. Pero seguro, decía esta Amanda Palmer hace no mucho, ¿no? Que el punk va a resurgir como actitud, ¿no? Porque finalmente dice, ahora todo está tan escogido comercialmente, ahora está en el algoritmo y la disca a la que te dice que escuchar, que va a haber gente que va a sentir la necesidad de tomar una actitud que ya tomó el punk. Claro. Y a lo mejor le van a decir de otra forma, y a lo mejor van a hacer otras cosas, pero algo va a surgir de ahí. Dice, y hay que estar bien atentos, porque de nuevo, igual que le pasó al punk, muchos no lo van a escuchar en primera instancia. Y habrá que poner mucha atención, ¿no? No hay que perder de vista que eran, 16 personas las que asistieron al primer concierto de los Sex Pistols, ¿no? Sí. Y afortunadamente entre esas 16 estaba el productor musical y conductor que después creó La Fábrica. Bueno, se me acaba de olvidar su nombre, pero bueno, ahí estaban. Muchos han presumido que estaban ahí, ¿no? Por ejemplo, Joe Strummer en algún momento llegó a decir que estaba también ahí, que él había estado entre esos 16. Pero bueno, surgieron bandas muy importantes a partir de esa presentación, ¿no? Entonces, vaya, sí, pues creo que aunque no surja otro de Clash, hay que poner mucha atención a esos nuevos punks que a lo mejor se van a llamar de otra forma, pero que están conscientes de sus luchas y que seguramente van a crear obras bien interesantes. Así es, así es. No lo pude haber dicho mejor, mi estimado. La verdad es que eso, como pensamiento final, creo que les dejamos esta idea, ¿no? Humanicémonos, relacionémonos en la vida real, por favor, no en el metaverso. Que eso no llegue a existir, por favor, hay que seguir en nuestra realidad. Y bueno, una idea final que tengan, mi estimado, o lo dejamos así. Pues yo creo que esa cierra perfectamente bien, porque además si tratara de buscarla de nuevo, ya no la diría igual. Pues sí, dirá alguna estupidez como siempre. Ya, pues muchísimas gracias por escucharnos, espero que les guste este nuevo formato, la verdad es que yo estoy muy contento de estar aquí. Sí, en el mismo estudio. En el mismo estudio, en el mismo espacio, y me gusta muchísimo ya poder tener una conversación de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias a Marco Caldironi por el espacio, a KW Radio. Sí, gracias por abrirnos las puertas, además que es bien bonito, ¿no? Porque tenemos una ventana a la calle, entonces la gente pasa y toma fotos, así me siento como pez en acuario. Sí. Es muy bonita la sensación. Sí, la verdad es que muy bien. Y bueno, esperen vernos mucho más por aquí. Y esto fue Fonokinesis. Muchas gracias. Hasta la próxima.